Os doy la bienvenida a la sede universitaria Ciudad de Alicante de la Universidad de Alicante. Mi nombre es Armando Parodi y os voy a hablar de la ponencia que he titulado "Y la luz llegó en Nochebuena, los servicios básicos llegan a Nueva Tabarca". Creo que simplemente por la mención de la Nochebuena es la mejor forma de cerrar un ciclo de charlas de este año, y que me vais a permitir que lo inicie y lo termine con dos anécdotas, o cuando menos un par de cosas que sea del agrado de todos vosotros. Este plano de la izquierda es un magnífico dibujo de Felio Lozano Quijada, de marzo de 2014. Él es el coordinador de la Reserva Marina de Nueva Tabarca y lo titula "Perspectiva de la isla de Nueva Tabarca de 1775 a la actualidad". Mirad, a mano ha hecho todo un despliegue, ¿no?, de todos los lugares de la isla, pormenorizados. Como podéis parar la imagen, lo podréis ver con detenimiento si os apetece. Pero bueno, a donde yo iba era de que en esta charla vamos a desarrollar que para que esta población progresara desde 1775 hasta la actualidad, pues fue necesario que llegaran los servicios básicos. Y entendemos por servicios básicos el agua, la luz y si acaso el teléfono, ¿no? Podemos hablar también del transporte, pero el transporte es algo obvio porque desde el principio tuvo que ser marítimo, y bueno, pues siempre que las condiciones del mar lo permitieran, pues no fue un problema, sino que fue además el medio de vida de los tabarquinos, ¿no? Y bueno, aquí está representado por una gran nave y también por un curioso globo aerostático donde Felio ha inscrito Carolus III Hispaniarum Rex fecit edificavit. Para los que conocéis Tabarca, sabéis que esa es la inscripción que está a ambos lados de la puerta de San Gabriel, o de la trancada, la que queda en el plano aquí, el número 18, y que da frente por frente al cabo de Santa Pola, ¿no? Esto de aquí que tenemos es el islote de la Cantera, y voy a aprovechar para dos cosas. Una, para indicaros que la base de la comunicación de la llegada de estos servicios básicos de Nueva Tabarca fue, como luego veremos, un cable submarino, y que ese cable submarino cae precisamente, entra precisamente más o menos a la altura del lateral donde está situada la puerta de San Gabriel. Bien, ahora veremos también el por qué he puesto este globo aerostático aquí. Lo que está claro es que la llegada de los servicios básicos a Nueva Tabarca fueron auténticos acontecimientos, deseados y celebrados por los tabarquinos como auténticos hitos en sus vidas y en la historia de la isla en general. La tan anhelada luz se estrenaría en Nochebuena de 1963, de ahí que haya puesto el nombre, bueno, con la oportunidad de la fecha, a la charla, con la puesta en funcionamiento del primer grupo electrógeno de la isla. El teléfono, que fue el 22 26 19, conectaría Nueva Tabarca con el mundo a partir del 16 de enero de 1975, y además supuso un paso de gigante hacia la apertura al turismo, obviamente, porque el teléfono permitía conectar incluso a nivel internacional a los turistas que llegaran a la isla, como luego veremos. Y una cosa de las que ya os hablé en una charla dedicada a la sanidad de la isla, el histórico problema del agua, quedó sin embargo relegado nada menos que al 16 de julio de 1984. La solución a este problema que tan de cabeza ha llevado a los tabarquinos desde que pisaron tierra, e incluso desde antes, se podría decir, como también veremos históricamente. Esto evidentemente llevó un gran estruendo mediático, con remojón incluido, que también veremos.
En esta conferencia analizaremos a través de documentos, fundamentalmente depositados en el Archivo Municipal de Alicante, a través de la hemeroteca, tanto del Archivo Municipal de Alicante como del Archivo Histórico Provincial, y también de testimonios personales. Analizaremos qué supuso disponer de estos servicios básicos en una población que, desde su fundación en 1769 hasta la llegada de los servicios, pues carecían, lógicamente, de esas mínimas condiciones de vida. Pero en esta ocasión vamos a verlo cronológicamente al revés, es decir, vamos a abordar primero el tema del agua, después el del teléfono y por fin la llegada de la luz en Nochebuena. Retomo el tema del globo y es que, bueno, lo que decía de los transportes no ha sido problema a nivel marítimo, pero bueno, hay una anécdota que es esta, y es el transporte en globo. En varias ocasiones se ha realizado alguna travesía en globo desde o hasta Nueva Tabarca, y como anécdota, pues aquí tenemos, por ejemplo, cuando se realizó la Exposición Filatélica Internacional Aviación y Espacio en 1993, el 14 de noviembre en concreto, se realizó un matasellos, que es este que veis aquí, de transporte de correo en globo Isla de Tabarca, Alicante, diseñándose pues, una serie de objetos y demás, como estas tarjetas postales, tal. Pues algo que tuvo que verse algo así como esto, o sea, tuvo que ser muy espectacular, solo que entonces era un solo globo, y esta ocasión, por ejemplo, que es la travesía Isla de Tabarca-Santa Pola, que se realizó en julio de 2007, pues deja unas imágenes muy bonitas, muy espectaculares y que de alguna forma pues, venía a cuento con la imagen de ese dibujo de Felio Lozano con el que he abierto la charla, ¿no? Y ahora ya pasamos directamente a desarrollar cada uno de los temas. El del agua, que fue el más complicado, el más largo, porque fue un problema que hubo desde el inicio, desde antes incluso de que llegaran los tabarquinos, hasta los años 80, con lo cual va a ser el más largo de desarrollo. Voy a tratar de concretar al máximo posible porque es mucha la documentación, pero no me quiero saltar nada porque sí que quiero dejar patente la dificultad que encontraron los tabarquinos para salir adelante y las idas y venidas de cartas, de solicitudes, la prensa cuando se metió por en medio, la ineficacia de la burocracia y del Ayuntamiento de Alicante, todo hay que decirlo, con todo esto, hasta que se llegó a una media solución, como ya veremos, y por fin la llegada del agua en momentos tan recientes como es 1984, ¿no? Bien. Pues la carencia de agua Nueva Tabarca es tan antigua como la propia isla. Y no estoy hablando de como la propia población, como la propia isla. De hecho, fue el motivo de inexistencia de un asentamiento humano en forma permanente hasta esa colonización, ¿no? Promovida por rey Carlos III cuando cuando pagó el rescate de los cautivos originarios de la Tabarca tunecina y anteriormente provenientes de Génova en el siglo XVIII. Fue una condición el rescatarlos, la condición fue que poblaran la isla. Y para ello, pues quienes conocéis un poco la historia sabéis que previamente pues, se ordenó al conde de Aranda que hiciera los trámites necesarios para que se hiciera una fortificación en la isla para defenderse de los ataques de los piratas berberiscos que bueno, lo utilizaban como base para llevar a cabo sus fechorías por todo el levante español. Pero ni griegos, ni romanos, ni árabes, ni las supuestas visitas del general cartaginés Amílcar Barca o del mismísimo San Pablo, que se dice que pisó la isla, fueron motivo o ocasión para quedarse como asentamiento fijo, ¿no? Podríamos decir casi que sí, tal vez los piratas en sus idas y venidas sí que mantuvieron un cierto establecimiento permanente, pero más que una motivación, fue un motivo el llevar a cabo los saqueos que llevaban
a las costas levantinas y que fue precisamente el motivo de que Carlos III ordenara fortificar la isla. Por lo tanto, el agua es obvio que es el elemento indispensable para una población humana autosuficiente, tanto en cuanto a la propia existencia de la vida, como para el saneamiento de la población y la sanidad de sus habitantes, que esto fue un motivo de una charla aparte muy extensa y que aquí voy a tratar de concretar solamente la parte que corresponde al problema del agua y la llegada del agua. Bien, ya en los primeros planos de Nova Tabarca, de Fernando Méndez de Rao, que lo realizó entre 1771 y 1775, ya se veía venir el problema. De hecho, esto lo recoge en la Crónica de Alicante, que es la portada la tenéis aquí a la izquierda, la célebre Crónica de Alicante de Rafael Viravens de 1876, donde habla pues, de un lavadero, que había un lavadero común grande, que sí, que había un pozo, pero que tenía problemas en una excavación si era demasiado profunda porque se filtraba agua del mar y que por ello pues, se hizo una bóveda de cantería y se intentó poner una bomba para que extrajera el agua con facilidad y abundancia. Se habla también de que en la Plaza Mayor Carolina, lo que conocemos como la Plaza Gran, hubiera 4 cisternas, que de hecho están todavía los brocales de esos cuatro pozos. Se hablaba también de que las cisternas estuvieran hechas con especial cuidado, con sus bóvedas y conductos subterráneos, porque la idea era recoger el agua de la lluvia. Fijaros, estamos hablando de la lluvia en Tabarca, ¿no? Como hablar de la lluvia aquí en Alicante. Que recogiera el agua de los terrados de las casas y que a través de canalizaciones fueran a parar a estas cisternas subterráneas y decían que tendría una cabida de 50 a 60.000 cántaros de agua. Pero ya se hablaba de la posibilidad de fabricar 10 más en parajes que además ya estaban situados en los planos de Fernando Méndez de Rao. Lógicamente, una obra de esta envergadura pues, fue sometida a un duro examen a través de comisiones dirigidas, pues, en la primera, por ejemplo, de ellas por el gobernador interino de la isla, el capitán Alejandro Estermont, y por el alcalde de Alicante de entonces, José Sales, y que en las conclusiones del 24 y el 25 de mayo de 1779 concluían de que, bueno, si había un aguador, que digamos que tenía la responsabilidad de supervisar el estado del agua y la optimización de su uso, que se observaba la necesidad de aprovisionamiento diario de agua en embarcaciones desde Alicante porque eran insuficientes los depósitos. Eso ya en 1779. Bien, en consecuencia se lleva otra nueva visita por el teniente coronel de ingenieros Gaspar Bernardo de Lara y el ingeniero militar Baltasar Ricaud, y el 10 de abril confirmaban esta serie de observaciones. Ya habla de 7 aljibes construidos para recoger el agua procedente de las lluvias y que eran en su mayor parte de poca capacidad y con pérdidas continuas por las filtraciones, que la solución era construir mayor número de cisternas y que mientras era necesario el aprovisionamiento, insisto, diario por medio de embarcaciones desde la costa. Estos serían los 4 puntos de situación de los pozos en la Plaza Gran. Este es uno de los planos de Méndez de Rao. Bien, nos vamos a finales de abril de 1782. La isla ya estaba poblada y el sacerdote Francisco Pérez Bayer, catedrático de la Universidad de Salamanca, escribe en su diario del viaje desde Valencia a Andalucía que le causó a todos gran compasión el estado de aquellas miserables gentes faltas enteramente de agua. En 1787, el capitán ingeniero militar Pedro de Navas informaba de que a la isla, le negó a la naturaleza el indispensable elemento de agua dulce, por cuyos máximos defectos ha estado inhabitada, lo que comentaba antes de que jamás se había establecido una base permanente. En 1809, el párroco de la isla, Manuel Castell, hace un escrito urgente al gobernador militar de Valencia, José Cano, e insiste en que haya en la indicada isla
que carece totalmente de agua y leña. Hasta 1841 no hay iniciativa alguna para resolver el problema. Fijaros que tienen que pasar 50 años, como quien dice, para que se empiece a ver la posibilidad de solucionar el problema de los tabarquinos. Entonces, en el documento, todos estos documentos que pongo en cursiva son documentos que están en el Archivo Municipal de Alicante y que se llaman así: Revisión de los depósitos de agua en la isla de Tabarca, en este caso el pedáneo José Pagés, indica que el gobernador militar de la isla afirmaba que los aljibes no eran de su jurisdicción. Entonces solicita al comandante general de la provincia las llaves de los aljibes, pero al gobernador militar le corresponden los de la casa del gobernador, que es donde residía él, y la torre de San José, que todos conocemos. En 1853, en limpieza y recomposición de cisternas en la isla de Tabarca, el pedáneo Rafael López informa al alcalde de que el agua se estaba corrompiendo, los aljibes. Había por acuerdo de los marineros destinado parte de los fondos para la Virgen a su limpieza, pero denunciaba que había determinados pozos que estaban muy sucios y que entonces sus propietarios debían ser los que se hicieran cargo de la limpieza. El alcalde al final decide obligar a los vecinos a que llevaran a cabo las labores de mantenimiento de los aljibes por turno. En 1854, en el documento Limpieza de pozos y aljibes en la isla de Tabarca, hay una solicitud de este mismo pedáneo para que cada vecino pague un chavo, es decir, un ochavo, que era una moneda de cobre con un valor de 2 maravedíes, por cántaro de agua para la limpieza. Algunos tabarquinos se negaron porque decían de que recogían el agua en sus casas, pero claro, seguían arrojando a la calle las basuras. Entonces el alcalde pagaría por esta vez la limpieza, pero prohibía que se echaran las basuras dentro del recinto amurallado. El 7 de agosto de 1857, a fin de evitar los focos de infección que se estaban ya produciendo, el alcalde José Miguel Caturla requiere en este bando que tenéis a la izquierda, se llama Bando sobre el cumplimiento de la limpieza en la vía pública en Tabarca, prohíbe que los vecinos se ensucien en las calles, ni que arrojen basuras ni otras suciedades, porque podrían perjudicar las aguas que se dirigen a los pozos, y extiende esta prohibición hasta las murallas. Prohíbe además tener dentro de las murallas toda clase de ganado, porque en la isla había ganado. De hecho la conocida como casa de campo era una casa donde aparte de llevar a cabo una serie de cultivos, pues se guardaba el ganado. Bueno, pues prohíbe tener dentro de las murallas todo tipo de ganado, a no ser que el dueño limpiara lo que arrojara, porque claro, las aguas podrían fluir a otros pozos y contaminarlos, ¿no? Además, no se podía tener dentro del pueblo, de la población, ningún estercolero, ningún depósito que de alguna manera pudiera perjudicar las aguas. Y además obligaba a que todos los vecinos de la isla, por tandas, contribuyeran a la limpieza y conservación de las calles y plazas y la de los pozos, claro, sin poderse además negar a este servicio. En 1859, en limpieza de aljibes públicos de Tabarca, hay una orden del alcalde para la limpieza y recomposición de los aljibes por el abandono y la indiferencia que había hacia los mismos. En 1864, en construcción de aljibe en la isla de Tabarca, Obras Públicas solicita nombrar un perito que dirija el inicio de las obras. Ya empieza a aparecer en prensa el eco del problema que se estaba manifestando en Tabarca por el tema del agua. Entonces, en el 25 de noviembre de este mismo año, publica la Correspondencia de España que se iba a construir un gran depósito de aguas para recoger las aguas de la lluvia. En el oficio sobre el aprovechamiento de las aguas del aljibe por el cura de Tabarca de 1866 hay un informe de la Policía Urbana que manifiesta que no hay control
sobre el uso de las aguas del aljibe de la Casa Abadía, de la conocida como Casa del Cura, que está anexa a la iglesia de San Pedro y San Pablo. En Aljibe, en la isla de Tabarca, en 1868, y un vecino, Luis Alemán García, que solicita construir por su cuenta un aljibe. Dice, yo no quiero problemas, pues me voy a construir mi aljibe y andando, ¿no? Además, el pedáneo Bartolomé Russo presenta una solicitud para construir un aljibe con una cabida de 30.000 cántaros para depósito de aguas de lluvia por la falta que hacía en dicha isla. O sea, cuanto más se construía, más insuficiente era, porque la construcción también se hacía tan de aquella manera que se inutilizaban los pozos con demasiada prontitud, sobre todo por falta de mantenimiento y por contaminación. En 1874, en antecedentes relativos a la construcción de un aljibe en Tabarca, pues se recogen un montón de cartas de vecinos donde exponían los reiterados problemas que había con el agua y la necesidad de más aljibes. O sea, si veis, es una reiteración, pero es una reiteración que se va repitiendo cada 2, cada 3 años y cada 10 años, ¿no? No era una cosa que se estuviera poniendo remedio alguno por ningún lado. Bueno, pues esta ida y venida de documentación hizo reaccionar a la prensa. Desde al final pues nos encontramos con una portada de un diario de entonces importante como era El Graduador, que es la que tenéis a la izquierda, que publica una extensa recopilación de la historia de la problemática del agua dirigida al alcalde, amenazándole además con continuar en sucesivos ejemplares de la prensa, exponiendo todo lo que se estaba reclamando por parte tanto de tabarquinos como de la iglesia, como de obras públicas incluso, si no tomaba cartas en el asunto. Pero las medidas que se iban tomando no fueron satisfactorias. Entonces, bueno, el tema, la polémica llegó a salpicar incluso a la iglesia, como ahora veremos, y llevando incluso a la prensa a encararse entre sí en sucesivas réplicas, ¿no? Aquí os he puesto una ampliación del principio de todo el escrito este que hace el graduador, donde lo pone claramente: a pesar del tiempo transcurrido, ni el señor Jabaloyes, el alcalde, ha tomado disposición alguna. Bien, esto es el toma y daca que había en la prensa de entonces, ¿no? Hablaban, por ejemplo, de que el señor obispo de la diócesis había separado al cura de Tabarca, el alcalde pedáneo había impuesto 1/4 por cada cántaro de agua que sacaran los vecinos de los pozos del común. Después se habla de que se estaba cobrando 6/4 un cántaro y que todavía había vecinos que no lo podían comprar. Después aquí, por ejemplo, en el graduador, otra vez dicen que los vecinos pues iban por su cuenta a por agua a Santa Pola, bueno, a Santa Pola, exactamente a la Torre del Carabasí, y luego la vendían a 6/4 el cántaro. Si os dais cuenta, los precios van increciendo, ¿no? Pero que quedaban muchas personas pues, que no alcanzaban a poder adquirir el agua necesaria ni para beber, ¿no? Que los pedáneos que tenían en su poder fondos del común de vecinos no daban cuenta de ellos según debieran. Luego, pues que el señor Bueno, el alcalde de la ciudad, que todavía no había resuelto nada. A continuación, el Eco de la Provincia le hacía la réplica al graduador, hablando de imponer un debido correctivo. El graduador contrarreplicaba al Eco de la Provincia diciendo que el señor Bueno tenía en su poder una exposición de todas las solicitudes de los alcaldes con cuenta detallada y que no se había resuelto nada todavía. En fin, era un ir y venir de la prensa, pero que de alguna forma estaba caldeando el ambiente para ver si de una vez ya se conseguía tomar alguna iniciativa, alguna decisión para poner por lo menos un parche al problema del agua en Nueva Tabarca. En marzo de 1881, pues otro particular, Manuel Manzanaro, solicita construir un aljibe en la isla de Tabarca. En junio de 1913, una comisión visita la isla a instancias de beneficencia, sanidad e higiene y bueno, pues manifiestan que la venta del agua de los aljibes era de 5 céntimos 2 cántaros y que servía para su mantenimiento y que se estaba retribuyendo a una mujer recaudadora y guardesa. En 1914
hay una denuncia al alcalde pedáneo de Tabarca por la mala inversión de los fondos recaudados por la venta de agua de los aljibes, que decían que Jerónimo Manzanaro afirmaba ser su dueño y que no tenía por qué dar explicaciones. El 15 de junio de 1918, en el diario El Luchador, denunciaba que el análisis del agua de los aljibes daba como resultado que eran insalubres, por lo que habría que proceder al desagüe de los depósitos. En 1921, una carta del obispo de Orihuela al alcalde sobre el aljibe de la iglesia de Tabarca hablaba de que había un conflicto existente entre el cura y la cofradía de pescadores por la recogida de las aguas pluviales del tejado de la iglesia. Esto ya venía de antes. Y el pedáneo, José Chacopino, pedía disponer de ese agua ofreciendo un 5% de lo recaudado a la iglesia. Bueno, ahí se llega a un acuerdo y se entregan las llaves del pozo frente a la iglesia al pedáneo. Aquí empieza ya un poco a ponerse la cosa seria. Hubo una inspección de sanidad el 8 de agosto de 1927 y eso generó un grueso expediente que se dirigió al ayuntamiento y se le explicó que había 8 enfermos con un cuadro de infecciones de origen hídrico por la insalubridad del agua. Se hizo extracción de sangre de 4 de estos enfermos, se tomaron muestras de aguas de 2 aljibes para su análisis bacteriológico y estimó que la alcaldía debería dictar las siguientes medidas: vacunación preventiva, prohibir el uso de los aljibes cuyas aguas estuvieran contaminadas, cerrándolos definitivamente o procediendo a su jabelización. Se suprimía sacar el agua con cubos y lo que habría que hacer era instalar bombas necesarias para que el agua tenga el menor contacto posible con el exterior. Recomendaba que no se hiciera uso de verduras y legumbres sin someterlas previamente a la ebullición y se dictaban medidas para tomar con la excreta y las ropas de los enfermos, haciendo con ello el mayor aislamiento posible de estos enfermos para que no se hubiera contagios, porque no estábamos hablando de cualquier cosa, estábamos hablando incluso de brotes de cólera. Bien, por fin el alcalde Julio Suárez Llanos emitió un decreto el 10 de agosto de 1927. Ahora veréis que en prácticamente una semana se revolvió todo esto, ¿no? Ya dijo que advirtió Suárez Llanos de que la situación podía pasar a ser de extrema gravedad. Decía que las aguas sucias y las sustancias excrementicias eran tiradas a unos vertederos que no llegaban al mar, por lo tanto quedaban dentro de las murallas, que debían cumplimentarse además todas las prescripciones enunciadas por el inspector provincial de Sanidad, que hemos visto en el documento anterior y que lo tenemos aquí. Creo que todo lo he comentado ya, salvo bueno, que apercibía de ser multados. Cualquiera que hiciera algún vertido de agua sucia, excretas, desperdicios o basuras en la vía pública. Y creo que tampoco había comentado esto, que no se consentía la libre circulación de perros. Bien, el día 12 el ayuntamiento comunicaba a la inspección las órdenes que había impartido y las actuaciones que se iban a llevar a cabo. Además, era con una rapidez inusitada, es decir, decía ya que cuantas medidas de carácter higiénico y sanitario me propuso han sido adoptadas. Se han tomado muestras de las aguas de los aljibes particulares y han sido entregadas al laboratorio municipal para su análisis. Se va a proceder a la reparación y el saneamiento de los aljibes públicos y se va a instalar una bomba mecánica. Así, todo de repente, ¿no? Al día siguiente, 13 de agosto, llegaba un certificado del laboratorio de las muestras procedentes de 2 aljibes, uno público y uno particular, que resultaba que dieron como resultado la presencia de bacterias, entre ellas la Escherichia coli, o sea, es decir, una bacteria procedente de las excretas humanas, y que por lo tanto no reunían las condiciones adecuadas para el consumo. El día 13 ya se presenta un presupuesto de reparación de uno de los aljibes, desconchado, excavación de revoque, capa de hormigón de 10 centímetros, revestimiento de paredes interiores, en fin, 4.749 pesetas. Aquí están las dimensiones, están los planos y está el detalle de los gastos. Y el 22 de agosto,
Fijaros que nos estamos moviendo en el mismo mes. El ayuntamiento solicita al laboratorio municipal que remita copias certificadas de todos los análisis de las aguas. Aquí tenemos una de ellas, donde dice claramente, bueno, dice en concreto que aljibe es, en el centro de la plaza de la iglesia, y la conclusión, lo tenemos abajo, la citada muestra no reúne las condiciones. Hubo 4 certificados fechados del día 23, el centro de la plaza de la iglesia, que es este que veis aquí, luego, bueno, un aljibe público, pero que estaba a nombre de una persona, donde había presencia de estreptococos, otro aljibe público, también a nombre de otra persona, que arrojaba resultados de contaminaciones similares. Con estos resultados, el día 27, 4 días después, el pedáneo Tomás Baeza dirige un escrito al alcalde solicitando el llenado de los aljibes. Se habían vaciado, se habían limpiado y ahora había que llenarlos. Y el 30 el ayuntamiento emite 2 comunicados urgentes, uno al laboratorio municipal para supervisar las actuaciones y otro al Ministerio de Gobernación explicando la situación. Y aquí es donde por primera vez se habla de barcos aljibes. Es decir, suplica al Ministerio de Fomento, a cuya jurisdicción y dependencia está sometida la Junta de Obras del Puerto de Alicante, que autorice la habilitación de barcos aljibes para que provean 1 o 2 veces al mes, según sea necesario, el abastecimiento de los pozos públicos de la isla de Tabarca. Por lo menos empezaban a darse soluciones. Bueno, aquí hay más problemas y este es anecdótico, y es que cuando uno monta un circo pues le crecen hasta los enanos. El 5 de septiembre pues, se rompía una de las bombas, la número 2, que estaba vaciando uno de los aljibes, tenía desperfectos y había que reparar el blindaje, lo cual todavía enlenteció más el problema. Entonces, la noticia del primer barco aljibe con destino a Tabarca aparece en el diario El Luchador del 8 de septiembre de 1927, donde dice que ha salido para la isla de Tabarca el barco aljibe Próspero Lafarga de la Junta de Obras del Puerto. Bien, el día 16 de septiembre, el ingeniero director de obras del puerto comunica al alcalde la orden telegráfica de la Dirección General de Obras Públicas, que es la que tenéis aquí a la izquierda, donde se autoriza para habilitar dichas naves 1 o 2 veces al mes. Y el mismo día 17, al día siguiente, el alcalde comunica la buena nueva a los tabarquinos a través del pedáneo, diciendo de que, bueno, pues que se había procedido a esta gestión y que se iba además a montar una bomba mecánica aspirante impelente una vez que los aljibes públicos se hubieran desinfectado. Bien, pues esto hizo eco en la prensa, lógicamente. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo. Agua para Tabarca. Dicen que inmediatamente ha sido atendida la petición, como lo prueba el siguiente telegrama. Hoy sale de Cartagena para Alicante, barco tanque con agua. Salúdole, ministro de Marina. Esto aparece en El Día, aparece en La Independencia y luego hay breves reseñas en El Luchador y en El Día, en concreto con fecha 23 de abril de 1931, donde se habla de, bueno, un reflejo en el diario de Alicante, a primera página, donde se habla de la moción del señor Alberola sobre el abastecimiento de aguas potables a Tabarca. Habla de que se gestionaría desde la base naval de Cartagena mediante el auxilio de uno de los barcos tanques de la Armada. Y el alcalde, para dar facilidades, dijo que estos podían ir a Alicante y llevarse desde Alicante los bucoyes de los toneles, ¿no? de agua, y que estaba dispuesto a dar a la alcaldía pues, toda clase de facilidades para que los tabarquinos no carecieran de agua. Bueno, pues en principio, tal como El Luchador y el diario de Alicante el día 18 y 19 de julio expresan, pues la petición pues, sería atendida con celeridad, como veis que aparece en este pequeño trocito del diario que os pongo a la izquierda. Bien, todo fue bien hasta que llega la guerra civil. Llega la guerra civil y claro, esto agrava el problema porque ya hay dificultades, primero para encontrar barcos aljibe y luego para que estos pudieran hacer el recorrido necesario para proveer de agua a la isla.
De hecho, el luchador, el 21 de diciembre de 1937, dice de que el arsenal de Cartagena, que era el que estaba proveyendo con su barco de aljibe el agua potable a Tabarca, pues que no podía suministrar el agua con la regularidad necesaria a los vecinos de la isla. El alcalde y el ayuntamiento de Alicante, que, bueno, pues que han hecho las gestiones necesarias para lograrlo, pero que en todo caso se comprometían de que cuando la guerra terminara, que sería hora de resolver ampliamente esta y todas las necesidades de la isla de Tabarca. Bueno, pues efectivamente, en 1939, en el documento titulado Suministro de agua a los aljibes de Tabarca, se recoge la propuesta del alcalde a obras del puerto solicitando un buque al Departamento Marítimo de Cartagena que enviara 885 toneladas de agua suficientes para un año de consumo. Por cierto, estos son fotografías reales de barcos cisterna de la época de los que fueron a abastecer la isla de Tabarca. En 1943, el documento Suministro de agua potable en la isla de Tabarca por medio de aljibes de la Marina de Guerra, el pedáneo Tomás Pérez Russo pues, alzaba la solicitud directamente a la Marina de Guerra para agilizar el tema, ¿no? Pérez Russo, el mismo pedáneo, en 1956, aquí ya nos hemos saltado 13 años, insta a que se realicen nuevas reparaciones de aljibes públicos en la isla de Tabarca, porque bueno, pues aquello se deterioraba y había que tomar carta en el asunto. Entonces se conserva en el Archivo Municipal de Alicante un informe del ingeniero industrial Luis Badías Aznar, la portada es esta que tenéis a la izquierda, fechado 13 de marzo de 1958, titulado La isla de Tabarca y sus condiciones de habitabilidad, en el que no salía precisamente bien parado el problema del agua y de la sanidad y lo seguía poniendo, ocupando posiciones de primera línea de necesidad en la isla. 2 años después, en 1960, en recogida de aguas pluviales para el aljibe de la isla de Tabarca, hay un presupuesto del del arquitecto municipal, Miguel López González, para crear entradas de agua en condiciones de obra a los aljibes. Y bueno, esto salta de nuevo a la prensa, hasta incluso es portada en el blanco y negro, Tabarca, la Cenicienta del Mediterráneo, el 18 de mayo de 1963, donde hay pues, una serie de entrevistas a habitantes de la isla, a tabarquinos, que manifiestan frases como estas. También hacen falta lavaderos, porque no sé si ha visto cómo las mujeres lavan metidas entre las rocas en el mar. Y otro dice, hay años en que los aljibes no se llenan. No podemos estar siempre pendientes de la comandancia de Marina, y es que es cierto, había que buscar una solución que fuera definitiva y que no estuvieran dependiendo de terceras personas o de terceros organismos. Año tras año, de todas maneras, se seguían prodigando en prensa referencias a la isla y a los carencias, que si deficiencias en los servicios higiénicos por falta de luz y de agua y de luz, que si se había vuelto a recurrir a la Armada Española, que si las mujeres tendrían que seguir llevando a lavar las ropas en el agua del mar, que había un gran depósito y hasta algunas fuentes de aljibes en las casas y incluso en la propia calle, y que ya empezaba a hablarse, en este caso en el diario Información del 4 de abril del 68, de que había asomos de una planta potabilizadora de aguas del mar. Decía el diario, creo que solar, pero que no ha llegado a cuajar. Esto quería decir que se barajaban alternativas a los barcos aljibe, ¿no? Entonces, al año siguiente, casi un año después de esta publicación en la Información, en este caso el diario La Verdad, dice, Tabarca va a tener agua y quizá luz y gas también, dentro de pocos meses, a juzgar por el proyecto municipal de trasladar los fluidos por cables submarinos desde tierra, es decir, desde Santa Pola. Y bien, pues esto fue el gran despliegue que se realizó, en este caso en el diario La Verdad, que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Alicante, donde habla de que sonó la hora de Tabarca, un cable submarino de plástico que lleve el agua de Santa Pola a Tabarca, proyecto a punto de aprobación. Vamos a verlo un poco más de cerca. El fluido será suficiente para una población de 4.000 personas, es decir, no estaba pensando únicamente
en el número de personas que habitaban Tabarca, que en el máximo histórico fueron 1000, pero no precisamente en esta época de la que estamos hablando. Probable que se lleve también la luz y el gas. Lo de la luz veremos que fue así al cabo de muchos años. Y en cuanto al gas, que yo sepa, no se ha llevado a cabo. La instalación completa puede hacerse en menos de 3 meses. Que se trata de un cable sin empalmes a instalar por medio de poleas desde las embarcaciones y que será el primer tendido de este tipo que se hiciera en España. Bien, pues efectivamente, el tubo no era ni metálico ni con empalmes, era de polietileno, era aislante del medio marino para evitar las diferencias de temperatura y los peligros de roturas por las mareas, etc. Iba a medir 4,5 kilómetros y se iba a instalar, y pone textualmente, de una sola pieza desde tierra, con una excavadora especial se va horadando una especie de surco en el fondo marino y va depositando el cable en el surco abierto. Bien, pues en 1973, de todas maneras, la situación ya se hacía insostenible. El pedáneo Vicente García Russo denunciaba en la hoja democrática de información de junio que no contentos con el problema que había, encima desde el ayuntamiento pues se estaban luciendo. Los merenderos de la isla venían abonando un canon por uso de agua a razón de 60 céntimos cada 15 litros, que ese dinero se empleaba para reparar las averías en las bombas de agua, en las instalaciones, el cuidado y tal. Bueno, pues el señor Tur Ayala, en concreto, que era concejal delegado para la isla de Tabarca, ordenó a dichos merenderos que no pagasen ningún recibo, cerrando el grifo y mediante un candado pues cerró la llave y le dio la llave, valga la redundancia, a un vecino de la isla para que lo tuviera controlada. Pero es que encima este señor había instalado un camping al lado de los aljibes de agua, con la posibilidad de que se pudiera contaminar el agua precisamente por la influencia que pudiera tener este camping. Y además había llevado a la isla un fotógrafo profesional para que vendiera fotos a los visitantes y tal, que vivía el señor instalado en un barracón de la isla consumiendo agua y luz pues, a costa de los tabarquinos. Bueno, pues lo que pasaba entonces, ¿no? El pleno municipal a puerta cerrada, ¿qué dio como solución? El cese del pedáneo. Esto fue un detonante de una campaña mediática que hizo que se movieran muchos hilos. El diario Información del 15 de septiembre ya dijo que se iba a instalar una planta potabilizadora. Lo mismo dice el diario La Verdad. Después el diario Información habla de que se iba a llevar el agua y la luz a través de la canalización submarina. Se retoma lo que estábamos hablando. El diario La Verdad dice que la meta era que se declarara Tabarca zona de interés turístico. Ya estamos hablando de un paso más, no solamente cubrir las necesidades de agua, sino que esto pudiera cubrir las necesidades del impulso que requería en cuanto a consumo la afluencia de turistas durante los meses de verano. Y bueno, que era necesario un abastecimiento lo antes posible desde Santa Pola. El diario ABC, al año siguiente, en el 76, habla por primera vez de que iba a haber una planta de agua marina desalinizada. No sé de dónde lo sacaría o qué. El caso es que en la información, el 8 de septiembre, dice que no se acababa lo de la planta potabilizadora de Tabarca. El mismo diario Información, pero ya en diciembre, por primera vez adelanta una fecha, en febrero habrá agua para Tabarca. El 12 de abril, Mediterráneo califica el proyecto como pendiente. Y el diario Información, por fin, el 3 de noviembre, dice que se ha obtenido agua destilada en la potabilizadora de Tabarca, pero que no puede ser aún consumida por faltarle las sales minerales precisas. Entonces, el último paso en el experimento científico era mineralizar el agua a fin de que se potabilizara. El diario Información del 7 de noviembre de 1981, estamos ya, resumía la triste realidad en cuatro renglones. Se marcharon los padres y se llevaron a los críos. Se está perdiendo la vocación marinera. Ya no salen pescadores. ¿Usted sabe lo que es vivir aquí, con el agua potable racionada, con la luz racionada, esperando siempre que el mar no impida que lleguen los suministros? Pues bien, al final llegó el agua.
Llegó el agua casi 3 años después de esta nota de la Información. En este caso sigue siendo el diario Información, donde habla de que los isleños la recibieron como un auténtico maná. Tabarca, llegó el agua. El recuadro que os he marcado a la izquierda es una curiosidad porque sale el capitán del último buque aljibe que llevó agua y que participó de la fiesta, pues del mismo modo que vemos arriba a la derecha al alcalde La Saleta, que se dio su remojón, como ahora veremos y como lo hizo todo hijo de vecino. Ahí lo tenemos. Tabarca, sollozos por el agua. Y es que el agua potable llegó el 16 de julio de 1984, que es cuando se inauguró la conducción submarina de 5 kilómetros de longitud, siendo así además la única isla del litoral español que se abastecía de este modo. Fue una auténtica fiesta, a partir de mediodía aproximadamente, que se disparó una mascleta, la banda de los Gavilanes empezó la música, se abrió la llave de paso y ni políticos, ni marinos, ni músicos, ni vecinos, ni visitantes se libraron del remojón. Como dice el diario Información, todos los tabarquinos se dieron cita ayer en la plaza grande de la isla. El pueblo entero acudió a ducharse con la llegada del agua potable. La Saleta participó también en el remojón. Y Canfali Vega Baja, el 29 de agosto, habla del último barco aljibe, y es que un buque militar fondeó cerca de la isla a modo de despedida a los habitantes de Tabarca, a quienes le había estado suministrando agua durante años. Pues ya teníamos agua corriente en Tabarca y ya lo único que quedaba era, como se manifiesta en octubre de 2012, que se cambiara el sistema de limpieza periódica de la tubería submarina, porque se estaba utilizando un material similar a la goma espuma, y se instauró un sistema pionero que se está utilizando hasta ahora. Era a base de microcristales de hielo a presión, que no solamente mejora la calidad del lavado y pule la suciedad de las tuberías, sino que además es menos agresivo y más eficaz. Pues bien, pasamos de tema y nos vamos a algo que no era tan prioritario, evidentemente, como la luz o el agua, pero que sí que significó un punto de inflexión, sobre todo de cara al tema del turismo, y fue la llegada del teléfono oficialmente el 16 de enero de 1975. Digo oficialmente porque en el diario La Verdad del 8 de octubre de 1974, en este artículo de Enrique Entrena, que tiene el titular este de "Las pruebas han sido satisfactorias y parece que se instalará una cabina en la isla", vemos que se nos estamos anticipando como año y medio, perdón, como medio año aproximadamente, ¿no? ¿Qué significó esto? Pues esto significó no solamente un nuevo paso hacia el fin del aislamiento, sino un paso de gigante hacia la apertura del turismo, pero también revitalizó la revisión del proyecto de plan parcial de Nueva Tabarca. Evidentemente eso tuvo una repercusión mediática bárbara, como ahora lo veremos, ¿no? Aparte de este artículo de Enrique Entrena, que dice que todo funcionó perfectamente y que se iba a instalar una cabina telefónica. Esto se iba a hacer de manera como si fuera una centralita, es decir, se levantaba, se conectaba con la centralita, se solicitaba el número del abonado de España que se precisara y la centralita ponía en contacto con el número que se pedía. Bien, aquí tenemos ahora ya lo que fue la llegada, el momento de la llegada del teléfono oficialmente a Tabarca. Lo tenemos en el diario Información, en el diario La Verdad. Tabarca, una partida menos aislada, gracias a un número telefónico más de Alicante capital, el 22 26 19. Y en La Verdad ponía, aparte que ya tenía un número de teléfono, que había comunicación directa con cualquier punto. Con cualquier punto significa que no es que fuera solamente con España, era también a nivel internacional. Entonces, en este artículo, el primero de Casinos, de Juan Antonio Casinos, creo que era el nombre, habla de que el servicio telefónico ya unía a Tabarca a través de un cordón umbilical, de un radioenlace en el canal de VHF con salida a la red nacional e internacional, que hubo una reunión del alcalde Evaristo Manero, el concejal Adrián Dupuy, en ausencia de Juan Carlos Tur, que no he mencionado antes. Era una reunión pública informativa
Se dijo ya el número que era, el que ya os he dicho, 22 26 19, siempre fijo, especificaba a la prensa, en la casa del alcalde pedáneo, Baltasar López, pero con carácter de servicio público. Aquí hay una anécdota curiosa porque el alcalde estuvo intentando una y otra vez conectar con la isla hasta el punto de que pensaba de que aquello se había estropeado. Entonces había sido debut y despedida, ¿no? Y entonces cuando consigue al final contactar con la isla, pues claro, primero preguntó con quién habían estado hablando últimamente, que no había manera de establecer contacto con ellos. Entonces le contestaron que con la residencia del Seguro Obligatorio de Enfermedad, es decir, con la residencia de Alicante, porque allí había internado un vecino de la isla y por vez primera sus parientes podían obtener el parte facultativo de última hora. Pues, creo que estaba más que justificado que se hubiera tenido que esperar al alcalde para poder hablar con la isla. El problema que radicaba ahora era conseguir la regulación y el control de las llamadas en el sentido del pago de las conferencias, porque claro, no dejaba de estar el teléfono en la casa del alcalde pedáneo. Aquí tenemos también el 17 de enero del 75, la página 7 de Línea Información, completa para el servicio telefónico, inaugurado oficialmente el servicio telefónico, ya digo, la fecha fue 16 de enero, pero fijaros en el recuadro que os pongo en el centro. Se pretende crear un hostal parador y dotarla de todos los servicios atractivos para el turismo. Es decir, se era consciente de que con la llegada del servicio telefónico se iba a potenciar el tema turístico. Pues bien, tal como recoge el diario información del día 17 de enero, el día 16 de enero se inauguró oficialmente. Entonces acudieron a la isla pues, el gobernador civil y jefe provincial de movimiento, que era Benito Sáenz González de Lipe, el comandante de Marina, don Pedro Celestino Rey Ardid, el presidente de la Diputación, Monzón Meseguer, el alcalde de Alicante, García Romeu, y otros miembros de la corporación, y el teniente coronel de la Guardia Civil, el señor Alonso. En la llegada pues fueron recibidos por el alcalde pedáneo, Baltasar López, y un montón de vecinos. Una vez en la isla, junto con el delegado de la compañía telefónica, un tal señor Zamorano, pues se trasladaron al domicilio del alcalde pedáneo y el gobernador civil realizó 3 llamadas. La primera al subsecretario del Ministerio de la Gobernación para dejarle patente el gran momento que había llegado para la isla. La segunda con el ministro de Información y Turismo, don León Herrera, y la tercera llamada, que era la oficialmente inaugural, para el director general de Ordenación del Turismo. Pronunciaron breves palabras, tanto el alcalde pedáneo, pues, testificando la emoción de los tabarquinos, el alcalde de Alicante, que manifestó que era el primer paso para el despegue turístico de la isla, y el gobernador civil, que manifestaba su apoyo total y anunciaba que en breve visitaría la isla el director general de promoción del turismo. Y a continuación, que es la foto que veis a la izquierda, se hizo una visita detenida a la isla y cuando llegaron a la iglesia pues fue cantada una salve marinera. Aquí tenemos más titulares, la meta, que se declare Tabarca zona de interés turístico. En el recuadro este del centro pues, hace hincapié en que el director general de Ordenación de Turismo pues, prometió visitar en breve la isla. Y cambiando de diario, el diario La Verdad lo que añadía era que la inauguración fue el motivo principal, aunque no el único. Aparte de explicar las características del enlace telefónico mediante ondas de radio que comunicaban directamente con la red telefónica, García Romeu tuvo palabras de gratitud para el delegado de Telefónica y para la Guardia Civil, que hasta entonces había hecho un poco de correo con Alicante, dado que no existía la conexión telefónica. Agradeció al gobernador su visita, a los concejales que estaban llevando a cabo mejoras en la isla y dijo: confiamos en el desarrollo de la isla no solo con vista al turismo, sino en todos los órdenes, como corresponde a una pedanía de Alicante, ¿no? También el gobernador civil
hizo una sugerencia interesante, y es que instó a todos para que la isla no sufriera ningún tipo de contaminación. Y obviamente no estábamos hablando de contaminación ambiental solo, sino que siguiera siendo pues, un bastión de sosiego y espiritualidad, como son palabras suyas, tal como transmite el Diario de la Verdad. Pues bien, ya tenemos teléfono y lo único ya que quedaba era pues, adaptarse a la tecnología. Pues eso también tuvo su tirilla floja. Y aquí ya nos trasladamos al 28 de agosto de 2011, donde en un artículo, esto está tomado de la web del diario Información, Manuel Dopazo dice que Cultura rechaza la instalación de la primera antena de móviles en Tabarca por el impacto de gran potencia visual que podría tener. Además, era relevante al tratarse del primer pronunciamiento sobre estas instalaciones en una isla declarada Conjunto Histórico-Artístico. Hablaba de que la ubicación escogida para instalar la antena era una vivienda de la isla situada en la Plaza Grande, en pleno núcleo urbano, con lo cual el impacto visual pues, podría ser muy potente, obviamente, y el entonces concejal socialista Pablo Roser expresó su satisfacción por ese informe negativo, dijo que era motivo de celebración porque la medida suponía un escalón en la salvaguarda de la isla. Del mismo modo, el mismo diario, el 2 de marzo de 2012, el año siguiente, desde Urbanismo, decían que la instalación de la antena incumplía la legislación patrimonial. Bueno, pues esto como todo, donde dije digo, Diego, y había que adaptarse a la tecnología. Y en julio, el 18 de julio de 2012, el Diario de la Verdad, las provincias y el Diario Información afirmaban ya todo lo contrario. Cultura autoriza instalar una antena de telefonía móvil en la isla de Tabarca, en concreto en la Plaza Grande de Tabarca, número 20, dentro del perímetro del conjunto histórico-artístico de la isla, que tiene la condición de bien de interés cultural. Esto había exigido pues, una serie de correcciones, de autorizaciones, de licencias, pero la cuestión está en que se otorgaba esa autorización en función de las circunstancias existentes en el momento de su dictado, lo cual, y aquí se curaban en salud, podía ser modificado o dejado sin efecto en caso de concurrir circunstancias que hicieran peligrar los valores que están protegidos por la ley. Y luego, aparte, que la vigencia puede prorrogarse. Bueno, puede prorrogarse, no. La vigencia sigue estando vigente en nuestros días. Pues bien, ya vimos cómo llegó el agua muy recientemente, lo que supuso la llegada del teléfono, y ahora vamos un poco pues, a la parte, digamos, más emotiva de esta charla, que es la llegada de la luz el día de Nochebuena de 1963. Y digo emotiva porque lo que salió o lo que se dio a conocer a través de los titulares de prensa no era ya el simple hecho de que llegara la luz a Tabarca, que no era poco, sino que como hubo gente que se desplazó, hubo reporteros, ¿no?, que se desplazaron a la isla, y fijaros la cobertura que tuvo, ¿no?, páginas completas, a vivir esa llegada. En las manifestaciones que hicieron o en las entrevistas que hicieron, sobre todo sus propias vivencias personales, lo que trasladaron a través de las páginas del diario fue cómo se vivía la Nochebuena en Tabarca. Por eso lo de que la Nochebuena en una isla del sureste, Tabarca, la Nochebuena en una isla. El texto es larguísimo y yo voy a haceros un pequeño resumen. Si tenéis oportunidad de consultar en el Archivo Municipal de Alicante el Diario de la Verdad del 5 de enero de 1964, merece la pena que leáis el documento extenso, o sea, el artículo está tan extenso porque se vive casi en primera persona cómo se vivía una Nochebuena en un lugar como Nueva Tabarca. Pues bien, aquí tenemos a este señor que es Jerónimo Manzanaro, apodado el tío Geronet, que está precisamente poniendo en funcionamiento el primer generador que funcionó en la isla. Es una foto precisamente del diario La Verdad. Pues sí, el día 24 de diciembre de 1963 se puso en funcionamiento el primer grupo electrógeno de la isla, de forma que la luz había llegado por vez primera a Nueva Tabarca.
yo digo que el diario La Verdad hace una cobertura muy amplia porque utiliza el suplemento dominical en la sección de Alicante con un amplio reportaje gráfico de Ángel García Nieto, con este titular que habéis visto antes, La Nochebuena en una isla del sureste, Tabarca, ¿no? Entonces, explica que los tabarquinos ausentes llegaban en diversas embarcaciones con provisiones adquiridas en Santa Pola para todas las fiestas, pues nadie se iba a mover de la isla durante todas las fiestas. El autor, José Luis Blanco Zamora, recordaba unos versos de Salvador Rueda, el célebre poeta que estuvo residiendo durante tantos años en la isla y que su padre le había hecho aprender, que son estas cuatro líneas, cuatro versos. Barca vetusta del Moncho, que vas de Pola a Tabarca, cuántos crujidos de guerra dieron sobre el mar tus tablas. Es que este viejo Moncho era el barquero ordinario que llamaban, que era un almadravero por línea directa de familia, que era el que hacía normalmente de transporte de cualquier tipo de cosas o de personas desde Santa Pola a Tabarca y vuelta. Estamos en el año 64. Bien, pues recién desembarcado, este señor, el reportero del diario La Verdad, se dirige al pueblo, se encuentra al seminarista, que es hermano del cura, al cabo primero de la Guardia Civil, y habla de que los hombres solo están en la isla esa época del año y en pocos días además volverían a la mar y quedarían solo unos cuantos jóvenes, todos los viejos, las mujeres y los niños. Hablaba del silencio que residía en Tabarca, de los pescadores que delante del pósito comentaban mil incidentes y los problemas principales de la isla, que eran las deficiencias en los servicios higiénicos por falta de agua y sobre todo la carencia de luz. Pero lo que no sabía la gente era que esa misma noche, la Nochebuena, se iba a inaugurar el primer grupo electrógeno. Y esto habría grandes esperanzas de que Tabarca pudiera llegar a ser un centro turístico, como ya hemos visto cuando hemos hablado de lo del teléfono. Dice textualmente el reportero, el periodista: fue emocionante el momento en que el motor del grupo electrógeno se puso en acción. 100 casas se iluminaron y otras tantas familias, son 280 los habitantes actuales de la isla, lanzaron gritos de entusiasmo ante el acontecimiento. Tabarca se iluminó y los que estábamos dentro, recogiendo en la calle la repercusión del acontecimiento, nos daba la impresión de que íbamos a bordo de un gran barco iluminado en el que se celebraba una gran fiesta. Colaboraba a crear esta impresión el traqueteo incesante del motor que alimentaba de energía las bombillas. Es una expresión muy bonita de cómo se vivió. Por eso digo que merece mucho la pena, si tenéis oportunidad, consultéis este artículo entero. Habla de que los tabarquinos lo que querían es que no tuvieran que vivir de continuo con las inquietudes y temores del hijo, el hermano, el esposo, que habían salido. Hasta muy tarde habían estado muchas madres y hermanos y alguna novia esperando el regreso de alguno de estos pescadores. Y así lo relataba el periodista. He asistido a uno de estos recibimientos. El hijo sonriente, espigado, camina hacia el pueblo, junto a la madre. Viene de las costas de Agadir. Los saludos le siguieron a lo largo de las calles y al pasar junto a la Virgen, debajo del arco, se santigua, como todos los tabarqueños lo hacen. La familia, los amigos y parientes salieron a relucir en los diálogos entrecortados y en telegrama. Iban comunicándose las primeras noticias sobre todos. Y luego añade: algunos, sin embargo, pasarán estas festividades navideñas enviando SOS sentimentales con el recuerdo a la casa paterna y a los amigos. Son los que evidentemente o no pudieron venir o no pudieron llegar. Muy bien, el cura nuevo, don Francisco, llegó a última hora a la isla desde Alicante y decía que la gente estaba esperando el último toque pues, para acudir a la misa de gallo, ¿no? Que las mozas de Tabarca, como vemos en la fotografía, llenaban la isla con panderos y villancicos mientras saltan y bailan. Los chicos más silenciosos están alrededor de un gran plato de morena pescada por ellos que un viejo cocinero de barco ha preparado a conciencia. La Guardia Civil, con su cabo al frente, llega bien abrigada con un largo capote verde claro. La campana de la iglesia llama a los isleños a misa, las chicas se encargan del coro y la iglesia se llena de voces. Hemos visto aquí
la llegada de tabarquinos a la iglesia, en la parte de arriba y abajo precisamente la llegada de la Guardia Civil. Y aquí abajo, pues también un guardia civil yendo a tomar la comunión y bueno, el aspecto de todos los tabarquinos dentro de la iglesia. El silencio y el recogimiento se van acercando a adorar al niño. Los hombres primero, luego las mujeres, y van saliendo con prisas para encerrarse en las casas. ¿Por qué? Pues porque el alcalde había dado órdenes de que se parara el motor de la luz y al poco rato el pueblo se quedaba a oscuras. Claro, una cosa es que se pusiera en marcha el primer generador de la isla y otra cosa es que estuviera las 24 horas del día en servicio. Entonces, claro, se ponía en funcionamiento únicamente pues, cuando era necesario. Ya llegarían días mejores, como ahora veremos cómo se fue poco a poco mejorando el servicio de la luz. Continuaba el periodista este fragmento que también nos ha recogido. Hoy es día grande, hay más hombres que de ordinario. Vinieron de la mar a pasar la fiesta, no todos, pero hay que celebrarlo como en cualquier rincón del mundo. La barca se ha cargado de provisiones abundantes en Santa Pola. El cura ha estado corriendo por tierra firme regateando la caridad para quienes aquí no tienen nada. A última hora la caridad no llegó. Pero en Tabarca hay conciencia de hogar común y de estas sacas y cestas hubo para todos. La gran noticia de esta Nochebuena era esta, que fuimos a pasar la mejor noche del año en un ambiente de soledad y pobreza, pero también allí nos encontramos con el acontecimiento. Por vez primera en su historia, en esta noche en que los cielos derraman luz, Tabarca va a tener iluminación. En la hora mágica de la Nochebuena se inauguró el equipo electrógeno y se hizo la luz. Pues bien, en 4 noticias pues nos ponemos en la actualidad. En fin, Nova Tabarca siguió dependiendo durante más de 2 décadas de estos grupos electrógenos para la electricidad que precisaban los isleños en su día a día, pero claro, había un fuerte incremento de la demanda en época estival por el turismo, pero que esto no estaba resuelto. Habitualmente se superaban las capacidades de esos generadores con diferencia. En 1988 se terminó la construcción de una central solar fotovoltaica que fue capaz no ya de proporcionar la electricidad necesaria a los tabarquinos, sino de soportar los incrementos veraniegos que exigía el creciente turismo. Fue financiada por la Unión Europea y 10 años más tarde, en 1998, el Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat e Iberdrola alcanzaron un acuerdo para dotar a la isla de Tabarca de las instalaciones necesarias para recibir suministro eléctrico desde la península mediante un cable submarino, el que ya habíamos hablado antes, que daba servicio con el agua. Entonces, se palió así, con una inversión de 135 millones de pesetas, una de las viejas reivindicaciones de los habitantes de la isla, condenando, sin embargo, paradójicamente, a la obsolescencia a la central solar fotovoltaica que nunca tuvo oportunidad de funcionar a pleno rendimiento. En definitiva, Tabarca tuvo ya un servicio normal de energía 24 horas al día antes de fin de 1999 y llegó a la isla pues, por el mismo conducto que ya hasta entonces pues, la abastecía de agua potable, por lo que además apenas implicó impacto ambiental alguno. Pues bien, ya tenemos el agua, ya tenemos el teléfono, ya tenemos la electricidad en un día tan marcado como la Nochebuena, pero no quiero terminar la charla. Os había dicho antes que iba a empezar con una anécdota, iba a terminar con otra. La anécdota del principio era lo del transporte en globo, que fue anecdótico, pero también fue muy anecdótico que ocurriera esto, que el gordo cayera en Tabarca el 22 de diciembre de 1906. Vamos a ver qué es lo que ocurrió, porque saltó lógicamente a la prensa, en concreto aquí en La Voz de Alicante, un artículo muy extenso. El número, tomen nota porque a lo mejor alguno se irá a buscarlo hoy ya. El 34.746. Bien, pues esto viene de un encargo que se había hecho a un tal Rafael Ayala, que era un maestro sastre del establecimiento de la Nueva Aduaneta, en el Portal de Elche, en Alicante, y le habían hecho el encargo desde Huercalovera, de Almería.
Entonces compró medio billete y bueno, pues lo compró además en la administración del señor Olmos, que estaba en la actual Rambla de Méndez Núñez, y el billete entero de ese número era fijo en esa administración desde el mes de febrero de 1904, y un décimo entero se repartió a través de, habla del bodegón del Alcázar del Mercado, es el bodegón realmente lo que era una casa de comidas, ¿no? El propietario era José Pareja, que al hombre le cayeron 9.000 duros, y a un amigo suyo que le llamaban Pepe el Gallinero 7.000. Esto, bueno, a modo de anécdota, luego si queréis leéis la imagen parada todo el artículo. Pero el resto de los 120.000 duros está repartido entre pescadores de la isla de Tabarca y de Santa Pola. Bueno, pues en dicho establecimiento de comidas se habían repartido hasta 90 pesetas, y donde más dinero tocó fue en la isla de Tabarca, donde se llevaban participaciones, que la mayor era de 10 reales. También salió el día 24 de diciembre en la Correspondencia de España, donde habla precisamente de este señor Rafael Ayala, que le habían encargado un tal Miguel Agulló de Cuelca Lovera, y que además es gracioso porque al enterarse de que había caído el gordo, pues le envió un telegrama que decía: no te lo decía yo, viva España. Bueno, lo que está claro es lo que os subrayo aquí, ¿no? La explosión de alegría que hubo en la isla de Tabarca, que había caído parte del gordo, porque además el premio estaba muy repartido entre clases necesitadas. Algunos pescadores además llevaban participaciones importantes de 15 céntimos, y la mayoría de los agraciados eran pobres. Y esta es la imagen que había en la puerta de la Administración de Loterías del señor Olmos en la Rambla de Méndez Núñez. Pues una imagen como podemos ver ahora mismo. Lo único que faltan son las botellas de champán, pero seguramente entonces en 1906 no daba el presupuesto para tanto. Pues bien, esto es todo. Espero que os haya gustado, sobre todo esta última parte que nos resulta tan cercana ahora en las fechas, y bueno, pues no me queda más que desearos suerte en la lotería, a ver si encontráis ese número, y luego no me echéis la culpa si sale. Y sobre todo, bueno, pues que paséis todos unas magníficas Navidades dentro de lo que cabe en las circunstancias actuales, y ante todo, pues que todos vuestros deseos se vean colmados en el año 2022, que yo creo que ya toca. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, y hasta el año que viene.